Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy les doy la bienvenida a un capítulo en el que estaremos hablando con la autora de la novela que recientemente ganó el premio Seix Barral Biblioteca Breve 2023, del cual el jurado conformado por Pilar Eusamio, Pera Guimferrer, Inés Martín Rodrigo, Elena Ramírez e Isaac Rosa dijo: una voz narrativa que explora su propia identidad a través del cuerpo y que al hacerlo recoge el sentir de una generación y lo convierte en una experiencia a la vez única y universal. Me refiero a la novela La educación física de la autora Rosario Villajos, una novela en la cual podemos sentir, leer y prácticamente atravesar lo que es la experiencia del desconocimiento del cuerpo, el crecimiento y lo que es no poder entender tantas cosas que pasan en el adentro y que, como escucharán a lo largo de la conversación, son vistas, juzgadas y sobre todo acechadas desde fuera. Se trata de la historia de Catalina, una niña de 16 años que abandona la casa de su mejor amiga en un muy buen comienzo porque algo pasó con su padre. Y eso lo veremos a lo largo de la conversación y ustedes lo verán más cuando puedan leer esta novela. Rosario Villajos nació en Córdoba en 1978. Dedicó toda su infancia a dibujar, leer y ver películas. Formada en Bellas Artes, ha trabajado en la industria musical, cinematográfica, artística y cultural. Es autora de la novela gráfica Face en 2017 y de las novelas Ramona 2019 y La Muela en 2021. Una historia delirante sobre la soledad y la precariedad en la sociedad actual. Ha vivido en Córdoba, Sevilla, Granada, Barcelona, Montpellier y Londres. Así es que sin mayores preámbulos les damos la bienvenida a este capítulo en el que siempre queremos desde Paredro traer lo que son los últimos premios, los más importantes para saber qué se está escribiendo, qué se está premiando y cómo debemos leerlo. Así que bienvenidos a una nueva entrega. Bueno, en primer lugar, Rosario, bienvenida a Paredro. Muchas gracias por invitarme. Me parece muy chévere estar hablando no solamente con la ganadora del reciente premio Biblioteca Breve, Seix Barral, por tu novela La educación física, pero más allá que sea una novela premiada, me encanta que podamos hablar sobre una cantidad de temas que tú abordas desde unas perspectivas literarias y unas narrativas en las que, sin lugar a dudas, nos das la oportunidad. Yo sé que es algo de lo que se está hablando en los últimos años, pero tú nos permites entrar en realidad a conocer cómo es el cuerpo, la mente, las indecisiones de una niña de 14 años. Quisiera comenzar, Rosario, preguntándote, ¿de dónde sale esta idea? No me quiero meter todavía en estructura y todo, porque eso te lo preguntaré, pero de repente, ¿cómo surge este intento tuyo o esta iniciativa de decir, esto, mejor dicho, vamos a hacer una novela en la que podamos plasmar estas ideas y las vamos a desarrollar de esta forma? Pues surge como un accidente, como la buena idea. Así como ejercicio, estaba intentando hacer una especie de diario adolescente, que yo nunca tuve porque yo no escribía diario, pero yo estaba escribiendo otra novela que no tenía nada que ver con esto y de repente estaba más enganchada a ese diario, que era un diario inventado, que estaba en segunda persona además, y me parecía, no sé, más evocador, ¿no? Lo que yo misma, si no te gusta lo que tú estás escribiendo, pues mejor dejarlo, ¿no? Y eso hice con la novela que estaba escribiendo. Entonces me puse con con este diario y de repente me di cuenta que tenía mucho material del que hacer una novela. Entonces pensé en una trama eh, para que no pareciera un ensayo, ¿no? Porque realmente tiene mucho de ensayo esta novela, pero si hubiera sido un ensayo, no lo habría leído mucha gente, especialmente los hombres. Y entonces decidí que quería hacer una especie de thriller, un thriller psicológico, ¿no? Y bueno, inventé esta trama principal, ¿no? De Catalina y tal, y cogí todo el material que tenía armado, bueno, sin armar, mejor dicho, y fui armándolo con respecto a la trama principal que monté. ¿Y Catalina es un personaje, Rosario, que se te apareció desde el principio o lo empezaste a crear desde la escritura del diario? ¿Cómo surge el personaje? Quería que fuera una chica como muy buena, ¿no? Y con cero libido, porque últimamente las novelas que leía había muchas niñas con mucho deseo sexual desde jovencita y yo pensé que tiene que haber de todo en esta vida, ¿no? Y pensé que me gustaría tocar una chica en la que fuera, que hubiera sido educada de una manera que estuviera totalmente encorsetada, ¿no? Y
pensé, esta chica, ¿no? Lo que pasa es que le di unos atributos un poco raros, ¿no? Como por ejemplo que mide un 80 con 16 años, ¿no? Que eso en mi época era bastante raro todavía. Ahora sí hay chicas altísimas, pero hace un par de décadas era más raro, ¿no? Entonces digo, esto va a ser un complejo raro más, ¿no? Porque no me apetecía poner una chica a la que le dijeran gorda, ni una chica que fuera, no sé, quería una cosa bastante específica. Y creo que estaba inspirada también por un relato de Carson McCullers, en el que hay una protagonista que no recuerdo, creo que es la balada del café triste, puede ser. Hay un personaje, una chica que es altísima, ¿no? Que es mucho más alta que su pareja y me apetecía que fuera así, ¿no? Que ella misma pensara que era monstruosa por ser tan alta. Y bueno, se me fue apareciendo y le fui dando forma, le di muchísimas cosas mías, ¿no? Muchísimas anécdotas que yo misma he vivido, que he puesto anécdotas que yo sé que han sucedido a otras personas. Y bueno, lo último que hice fue darle nombre. Me costó mucho encontrarlo, pero en una de estas revisiones, ¿no? Porque al final escribir es revisar, 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 revisar una y otra vez, vi que tenía sentido llamarla Catalina, le di forma a su nombre. Ahorita que mencionas Rosario el metro con 80, ¿supiste desde el principio que ibas a terminar hablando sobre el cuerpo? Sí, eso lo tenía clarísimo. Sabía hasta el título de lo que quería contar, ¿no? Quería contar eso de no llegarte a conocer nunca, ¿no? Corporalmente, porque cada vez estamos, hombres y mujeres, estamos más despegados del cuerpo y menos conectados, ¿no? Sin escucharnos, sin ver, ¿no? No hay más que ver que cada vez, bueno, cada vez desde los tiempos de Descartes, que fue uno de esos filósofos que quisieron despegar el alma del cuerpo, ¿no? Y para separarnos del reino animal, ¿no? Y decir que nosotros estábamos más cerca de Dios porque teníamos alma, ¿no? Yo no creo en el alma como tal, como se sobreentiende en el mundo religioso o espiritual, sino que yo creo que el alma es un rastro y que te deja, que tú dejas, ¿no? Cuando te vas, un rastro que otros han asimilado por estar contigo, pero sobre todo corporalmente, ¿no? No sé, creo que nos hemos despegado mucho del cuerpo y que deberíamos volver a eso, ¿no? Y me parecía súper interesante meterme ahí, ver cómo funciona un poco el cuerpo, ver cómo tu cuerpo te puede ayudar a que dejes de tener, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Una cosa tan tonta como intentar decir, un momento, voy a respirar, voy a volver a mi cuerpo, voy a estar bien, ¿no? Voy a vivir el ahora, el momento presente a través del cuerpo, ¿no? Y además hay algo, Rosario, que es muy interesante porque el título, La educación física, aparece en las últimas páginas de la novela, pero también obliga a una pequeña reflexión, es que todos tuvimos una clase de educación física, ¿cierto? Todos tuvimos y era cuando teníamos que hacer el test de Cooper, correr la milla, y ahí se sobreentiende y esto implícito que educarte físicamente es educarte en el movimiento y en poner el cuerpo en movimiento, ¿cierto? Entonces desarrollas músculos, pero hay un desarrollo previo que es físico interior, emocional, y es cómo respondo yo frente a los cambios físicos de mi cuerpo y quién me educa para eso, que creo que ese es uno de los grandes temas que tiene la novela y que ahorita te preguntaré sobre la estructura, pero ese es el vasto campo de exploración que tiene Catalina desde estos largos monólogos interiores. Es quién nos educa para esto. Que además no está bien la educación que nos dan en la asignatura de educación física, creo que es terrible, ¿no? Como estabas tú nombrando el test de Cooper, correr la milla, todo esto. Es que hacían que nos comparáramos unos con otros. Y yo creo que eso es terrible porque cada cuerpo es un mundo, ¿no? Te voy a contar una anécdota bastante curiosa que nos pasó el otro día. Estaba con dos amigas y estaba contándoles que yo soy una persona eh, y que he ido a varios talleres durante 3 años a danza contemporánea, pero no tengo buena flexibilidad, ¿no? Nunca he conseguido levantar la pierna como una bailarina. Y había un chico haciendo ejercicio a nuestro lado y sin nosotros invitarle a que se acercara, se acercó a dar su opinión, porque ahora todo el mundo tiene una opinión, y dijo, ah, no, pero perdona, me voy a meter en la conversación, pero esto es que eso es, si entrenas todos los días, y me quedé así pensando, digo, pero tú me conoces, tú conoces mi cuerpo, o sea, me estás diciendo que conoces mi cuerpo mejor que yo. Sobre todo, me pareció muy valiente que se metiera en una conversación sin saber, además,
que imagínate que yo tengo una cadera de titanio porque he tenido un accidente, no sé, que digo, Ya, ¿qué claro. haces metiéndote en esto, no? Pero más que nada, tú tienes que asumir cómo es tu cuerpo, ¿no? Y si por mucho vale la pena ese entrenamiento, castigarte para simplemente para poder ser bailarina, pues a lo mejor no. A lo mejor tu cuerpo puede servirte para otras cosas, ¿no? Para escribir. Y ese es, gracias, Catalina, Rosario, perdón, estaba pensando en Catalina, pero gracias por Catalina, quiero decir, porque sí, me haces recordar un poquito ese cómic, yo no sé quién lo hizo y no sé de dónde salió, pero que es el profesor sentado en el escritorio diciendo, quien primero suba al árbol tendrá la mejor calificación y los alumnos son un elefante, una jirafa, un chimpancé y una culebra, ¿no? Frente a esas cosas. Pero hay algo, Rosario, que te quiero preguntar, y es que uno arranca la lectura de la novela y de repente, en la tercera o cuarta página, te encuentras ya con Nirvana, ¿cierto? Y por el contexto, no voy a decir que yo me imaginaba que la canción era Rape Me, pero no, es Polly, y ya lo mete a uno en el grunge y lo mete en los noventas. Es decir, en un momento en el que no teníamos desarrolladas una cantidad de sensibilidades que ya tenemos desarrolladas, empezando por lo que acabas de decir. Lo que Mm. tú acabas de decir era impensable en 1995, por ejemplo, y mucho menos por todo lo que implica los noventas y no sé, el flujo que después aprendimos y que cada vez estamos aprendiendo más. Te quiero preguntar por eso. ¿Eliges la década por, porque la viviste, porque la vivimos, porque te parece que es sintomática de un momento en el que había una especie de naufragio personal frente a lo físico? Por qué los noventas? Creo que las dos principales razones son que es la época que yo mejor conozco, porque yo tengo la misma edad que tendría Catalina hoy. Yo viví esa época perfectamente, ¿no? Aunque yo no viví las mismas cosas que ella, yo ni siquiera era muy nirvanera ni nada de eso todavía, pero creo que esa es la principal razón. Y la otra, porque quería hacer ver que no hemos avanzado tanto, ¿no? Y la prueba está en lo que ha pasado, supongo, no sé si te habrás enterado de lo que ha pasado con el Mundial de Fútbol. Lastimosamente nos enteramos todos, sí, porque opaca todo lo importante, pero sí. Exacto, es tan ridículo, ¿no? Pero dices, joder, y yo ni siquiera soy capaz todavía de asimilar esas palabras tan grandes como esa agresión sexual, pero sí pienso en humillación internacional. O sea, ¿cómo te atreves a besarme delante de todo el mundo, siendo mi jefe, el mejor día de mi vida? Así es como yo lo veo, ¿no? Y es de lo que trato de hablar en mi novela, del consentimiento, de mi cuerpo es mío, ¿por qué lo estás tocando si no te estoy dando permiso para eso? Y esa foto, que es la foto de Rubiales, es todo lo que ha pasado con Jenny Hermoso. Además, hay algo muy siniestro de esa foto. Perdón, lo pongo esas palabras, pero es que las manos son tenazas en esa foto. O sea, las manos en realidad Sí. no tienes cómo librarte de ese beso en la boca, además. Que Pero va y te dices esto, va y te dices en el cachete y dices, bueno, desagradable. No le sí, sí, quiero quitar, es pero todo, en la es boca, todo. en la entrada al cuerpo, me explico, en todo lo que eso supone, en esa violación del intercambio y de los flujos, me atrevo a decir, es impresionante. Y Y creo que lo que tu un beso novela, supone, ¿no? Y lo que ha hecho sí, él después, ¿no? Que ha sido culpabilizarla a ella. Decir, es que me cogió en brazos, que luego se ha visto que no es cierto, ¿no? Que fue él el que se tiró encima de ella. Pero ¿cómo te atreves a culpabilizarla a ella? O sea, eso es lo que yo quería hacer con la novela. Decir, ¿veis cómo no ha avanzado tanto? Sí que hay muchas personas con un máster de feminismo o que se han deconstruido o que han intentado aprender las cosas y mirar con distancia, pero hay muchas otras, como este hombre, como su madre, como un montón de gente a su alrededor, o bueno, o simplemente los periódicos, ¿no? Deportivos, cuando ganaron, la foto no era de la de ella, era la del entrenador. Campeones, ponía campeones. Entonces a ella la sacaron con un titular horroroso que era Jenny, ni siquiera su apellido, Jenny deja caer a Rubiales. O sea, él sí uf, tiene derecho a tener un apellido, ella no. Ella es una niña. O sea, es todo, es todo. Entonces, claro, yo cuando a mí me decían, bueno, esto es voz de una generación. No, perdona. Hay un montón de chicas de 20 años que son las que han ido a mis clubes de lectura
que son las que más han disfrutado el libro. De hecho, me han dicho, me he sentido acompañada, porque yo esto también lo he vivido y son mucho más jóvenes que yo. Es impresionante y claro, es increíble como tu novela, que evidentemente se publica antes del suceso, termina siendo un ejemplo muy claro del consentimiento y algo, Rosario, que ya quisiera entrando en la novela, que tiene que ver con la estructura, que a mí me gustó muchísimo y la recomiendo mucho porque lo que tú has dicho de thriller psicológico lo manejas también desde la propia narración de Catalina, es decir, algo ocurrió que la tiene al lado de la carretera, culpabilizándose y pensándose de un naufragio en el que está, pero nosotros no sabemos qué es. Y es lentamente que la narradora empieza a soltar y deja caer que está involucrada el padre de Silvia, su amiga. Y ahí Mm. ya empezamos a entrar en el territorio precisamente del consentimiento y de quien reflexiona. Te quiero preguntar, esta es una pregunta un poco técnica, si nos puedes contar, pero ¿cómo trabajaste y cómo desarrollaste tan sutilmente ese comienzo? Porque nos dejas entrar a ver desde el claroscuro, no entramos sabiendo que le pasó algo, sino que hay un desarrollo que nos permite meternos en la conciencia del personaje, saber de su pasado, pero también intuir un pasado inmediato, que es la que le pone a pensar en su cuerpo, su educación física, su relación con su hermano, lo masculino, lo femenino, lo social, sobre lo que vamos a hablar ahorita. Pues mira, tenía claro que desde la primera página quería dar a entender que el padre de esa chica se había pasado con ella, pero no decir cuánto, ¿no? Porque por lo mismo que te acabo de decir ahora con lo de Jenny Hermoso, ¿no? Porque dices, es un beso para tanto, no es para tanto, tú no sabes lo que ha pasado, tú crees que ha sido simplemente un beso al principio, ¿no? Entonces, quería que cuando el lector llegara, avanzara muchísimo más, ya tuvieran otra idea. Porque si yo te digo al principio lo que ha pasado, tú ya te echas las manos a la cabeza y dices, es horrible. En cambio, si yo te voy dejando eh, caer poco a poco, tú ya piensas que, aunque no te haya dicho lo que ha hecho, tú ya piensas que es horrible por cómo se siente ella, independientemente Exactamente. de si es mucho o poco, ¿no? Lo que haya hecho, lo que haya sucedido. Es simplemente que no hay consentimiento, que ella no ha consentido eso y sobre todo que ella ha confundido porque ella pensaba que lo que había era cariño, ¿no? Y se ha dado cuenta de que al final pues es un predador, ¿no? Entonces yo quería hacer eso. Luego también una estructura bastante clásica del thriller, ¿no? De no dejar saber todo, ¿no? Y bueno, también me inspiré mucho en los cuentos clásicos, ¿no? Que tienen una estructura clásica en la que hay algo que sucede a lo mejor 3 veces y a la tercera ocurre algo, ¿no? Los tres cerditos, por ejemplo, ¿no? O Caperucita Roja, que va varias veces por el camino, por este, por otro. Pero sí, los cuentos clásicos han tenido mucha influencia, ¿no? En la forma en la que he escrito la novela. Podemos decir que para nuestra audiencia estamos hablando de La educación física, la novela ganadora del reciente Premio Biblioteca Breve 2023, Seix Barral. Y les recordamos que este libro lo pueden adquirir por Busca Libre y si lo piden hoy les puede llegar mañana mismo. Así que aprovechen porque vamos a empezar a hablar de la novela ya, Rosario, y hay un par de citas que yo te quiero leer para que empecemos porque hay algo que a mí me llama mucho la atención y yo soy, y aquí en el programa lo he dicho mil veces y la audiencia me escuchará decirla muchas más, pero yo estoy convencido de que uno no entiende todo plenamente hasta que lea una novela sobre eso. Y me pasó a mí ahora, porque recordé toda mi adolescencia, yo me gradué en 1997, yo soy del 79, entonces todo esto de lo que tú haces referencia a mí me apeló directamente. Pero también hay algo que tú metes que a mí me parece fundamental y que por supuesto uno ni siquiera intuía como hombre en esa época y ahora muchos hombres tampoco intuyen para nada. Es la culpabilidad que surge del contacto y de lo no consensuado. Tú lo acabas de decir, eso no es grave. Entonces de repente entramos en una situación de Catalina en el que tiene 16 años, al principio me equivoqué diciendo 14, tiene 16 años, pero de repente se encuentra a sí misma culpable de algo que no sabe qué es, que no sabe cómo ocurrió, y ahí es donde empieza el cuerpo, como ya lo decimos. Tengo una cita, por ejemplo, en la página 83. De hecho, son dos que quiero leerte para que podamos entrar. La primera,
Además, siente que su físico se transforma constantemente, que cada vez que está segura de que se conoce, de que empieza a saber quién es, este hace que se convierta de nuevo en una extraña. No admite que no es su cuerpo quien la atormenta a ella, aguándole la fiesta por no poder usar unos zapatos de tacón hasta deformarle el pie, sino que es ella quien lo tortura cuando, a pesar del dolor, lo intenta. Aquí ya entramos a ese momento que es una, creo que, creo que nunca está mejor dicho en el caso como este, esa frase de Rambo, yo es otro. No, 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 yo soy otro, no, mi cuerpo es otro. Y ahí hay una escisión que me parece que es un motor narrativo de tu novela. Sí, la verdad es que cuando escribí eso, aunque eso es mío, ¿no? Es muy de mí, de yo no soporto unos tacones, ¿no? Muchas veces me he planteado por qué yo no puedo, cuando éramos muy jovencita, por qué yo no me puedo subir en unos tacones, por qué me duele tanto el pie y veo a otras chicas que se lo ponen, ¿no? Y claro, yo pensé, será mi cuerpo, será que mi cuerpo está mal, ¿no? O es como cuando vas a una tienda y si eres más grandota, pues a lo mejor no te entran las tallas que tienen. Piensa, es mi cuerpo el que está mal, ¿no? Pero no, es el sistema el que está mal, es el zapato el que está mal, tú no estás mal. El problema es que te han enseñado que tu cuerpo está mal, ¿no? Entonces mm, quería pinchar un poco a todas las chicas que usan tacones, porque no me creo que sean cómodos, la verdad, no me lo creo, no me creo que unos tacones de aguja no te dejen el pie destrozado, no me lo creo, ni, bueno, la faja de la portada, ¿no? Es que es imposible y todavía, y se venden, ¿no? Esa faja la venden todavía. De hecho, la foto es de una chica que le hemos comprado una faja, se la ha puesto y le hemos hecho la foto. Entonces, no sé, es todo un poco así. Y me sentía muy yo misma cuando escribí eso, pero estaba segura de que otra gente se podría sentir interpelada. Y ahí también, porque este ejemplo que acabamos de dar tiene que ver con, evidentemente, con lo que es un discurso cultural, ¿cierto? Con lo que se supone que debe ser y lo que debes llevar y cómo lo debes llevar. Pero luego hay otra cosa y hay otra cita aquí más adelante, y esta es un poquito más larga, pero que quiero también como, porque es algo que es muy valioso en tu novela y es, como te digo de nuevo, esta inmersión y tiene que ver con los ciclos menstruales de Catalina. Y eso me parece que, es decir, es algo que ya le estás poniendo nombre a algo que normalmente no se dice, ¿cierto? Mm. Que tiene todavía este rasgo de tabú. Y para preguntarte, quiero leer este parrafito que es un poco más largo, Rosario, si me permites. Estoy en la página 124. A mamá hace meses que no le viene el periodo. Además, tras haber tenido a la parejita y por sugerencia del médico, se hizo una ligadura de trompas de la que se arrepintió enseguida y aún no se ha permitido llorar por haber cambiado de opinión. Nunca enseñará a su hija a ponerse un tampón ni a aliviar el dolor de barriga con una bolsa de agua caliente. Solo le enseñará a fingir que no tiene la regla, a esconder el suplicio en alguna parte de su cerebro y las compresas sucias en el fondo de la basura para que los hombres de la casa no las vean, a restregar con agua oxigenada y jabón las bragas ensangrentadas del primer día antes de meterlas en la lavadora, aunque eso no sirva de mucho. Catalina, por su parte, no sabe nada de su pelvis, pero imagina, gracias a una única clase sobre el ciclo menstrual en su colegio de niñas, que quizá no es normal que la regla le venga cada 2 semanas o que no le venga durante 2 meses, pero está igualmente harta de que todas sus bragas tengan una mancha oscura, roja y perenne, y otra blanca y pegajosa, de un jugo que a primera vista le parece corrosivo. Esa creo que es de mis partes preferidas, ¿no? Porque he dicho un montón de cosas sobre el cuerpo Sí, femenino, es muy poco, ¿no? totalmente, Me sí. acordaba muchísimo de, durante una época, ¿no? En la que los médicos eran los que convencían a las señoras para que se hicieran ligaduras de trompas, ¿no? Se metían en su cuerpo, ¿no? No sé, sin pensar a lo mejor que, bueno, que hay muchas más de casas que para ellas tener hijos era lo más bonito que podían hacer, ¿no? Porque no tenían más educación o algo así, me parecía algo terrible, ¿no? Que es el tipo de madre que yo le he dado a Catalina, ¿no? Y luego pensaba que sí que he visto la regla en algunos libros últimamente, pero nunca, no se habla del resto de jugos, ¿no? Y yo quería decir, transmitir de alguna manera que aunque Catalina crea que no tenga libido, la libido está ahí, aunque crea que no la tenga, ¿no? Y sí, me apetecía hablar
todo esto en un párrafo, sí, a ser posible, ¿no? Condensar todo, toda la pelvis femenina, todo lo que te puede pasar, ¿no? Antes y después, madre e hija. Exactamente, y además yo creo, por lo menos yo lo leo o sea, soy hombre, es decir, lo leo desde lo masculino porque no lo puedo leer de otra forma y entenderlo. Y me pregunto a través de esta pregunta de Catalina es también, ¿por qué a nosotros los hombres tampoco nos explicaron eso nunca? Porque no nos contaron qué era la regla, porque no nos contaron qué era la menstruación y qué pasaba en el cuerpo femenino, pero no desde la típica imagen, Rosario, de las trompas de falopio, el Mm. movimiento de, cierto que todo tan limpio, todo tan tranquilo, no hay, como si fuera absolutamente enajenado de la realidad. No. Y esa falta de información también juega en contra de lo femenino porque entonces la postura de lo masculino es que extrañeza, exageración y no comprensión de lo que pasa en un nivel biológico. ¿Me explico? Sí, y además, cuando los hombres aprenden realmente la realidad, muestran asco, disgusto, porque no es como una compresa que huele bien, es un sitio donde sale, donde sangran, ¿no? Entonces, oler bien no va a oler bien, es imposible que Exacto. eso huela bien. Incluso cuando, y todo lo que te meten en televisión para que eso tenga que oler a flores. No, si hubieras enseñado desde un principio que ese olor no es desagradable y te acostumbrara a ese olor, no estaríamos pasando por lo que estamos pasando, ¿no? Luego, tonterías como que la depilación es higiene. Bueno, pues si es higiene, ¿por qué los hombres no se depilan? No sé, al final lo que hay detrás de todo esto no es más que patriarcado y capitalismo, porque además nosotras gastamos mucho más dinero en gilipolleces. Si pienso en todo el dinero que me gasto en maquillaje o en, o en cremas, porque yo también sucumbo al tema de la belleza y al no querer envejecer y que esto es un temazo, ¿no? Pero digo, madre mía, yo podría ya tener un casoplón si no me hubiera gastado dinero en tintes del pelo, en maquillaje, en crema, ¿cuánto habría ahorrado? Y siempre me he preguntado una cosa, y si tú te voy a preguntar yo a ti, como si yo fuera la entrevistadora. Supongo que a vosotros os daban paga también, ¿no? Cuando erais jovencitos. Sí, ¿En qué os la gastabais vosotros mesada, sí. el dinero? ¿En qué os gastabais vosotros el dinero? En nada de cosméticos y nada para el cuerpo prácticamente. ¿Pero en qué? ¿Qué hacíais? ¿Lo ahorrabais? ¿Os comprabais libros de estos? No, en ese momento no compraban libros, pero en ese momento te ibas como con los amigos al centro comercial y vas a comer hamburguesas. Era como el dinero social. Me explico, era como el dinero que tú utilizabas para poder tener una vida fuera de tu entorno doméstico y con una dosis de responsabilidad. Pero era para poder estar en otros lugares. No era para uno, no era para uno comprarse cosas que uno necesitara, por ejemplo. Mm. Y eso es un contraste muy, muy grande. Es que lo pienso y digo, sí, nosotros también teníamos momentos sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, como a nosotras no nos iban a dejar, por ejemplo, irnos solas de viaje con amigas, Exactamente. porque dicen, no, eso es peligroso, entonces ese dinero iba para ropita, para tus gastos de tu maquillaje, de tu no sé qué triste, no sé. Sí, vosotros estabais en el espacio público y nosotras estábamos entretenidas con tonterías y todavía estamos, todavía estamos. Mira que es muy interesante, también Rosario, como lo pones, porque Catalina también piensa constantemente en su contraste con Pablito, con su hermano Pablo, y es la posición entre lo masculino y lo femenino. Y mira que justamente ayer estaba en un taller de promotores de lectura y estábamos leyendo un fragmento del primer ensayo de la autora Sadie Smith de Contemplaciones, que tiene Peonías, es el primer Mm. texto en el cual ella también habla que está viendo, bueno, tienes toda la reflexión frente a la escritura creativa, pero me llama mucho la atención cómo se me juntaron las dos cosas porque Sadie Smith en su texto también dice como, yo me resistí porque a mí me tocaban hacer unos ciclos menstruales mientras que mis hermanos no tenían ningún problema en estar habitando el mundo como les correspondía, porque a mí me Mm. pasaba. Y fíjate, volviéndonos un poquito, puedo asegurar, no soy teórico social de este sentido, pero por la falta de conocimiento sobre lo que es un ciclo menstrual es que se pueden terminar en juicios y adjetivos como aquí a la colombiana, por ejemplo, que está regluda. Esa es una expresión para decir que, claro, estás insoportable, ah, sí, es que está regluda.
es que seguro tiene las reglas, que entonces no le pongamos atención. Y son, claro, es muy fácil decirlo de acá, pero hay que entender la situación en la que te encuentras en ese momento, ¿cierto? Y todo lo demás. Y de nuevo, frente al desconocimiento, solamente hay exclusión, juicios y descalificación. Efectivamente. Y además me doy cuenta mientras hablamos de que nosotras, por lo que acabas de decir de Sadia Smith, ¿no? De que nosotras queremos ocupar también ese espacio público, pero del mismo modo, ¿no? Parece que queremos hacerlo del mismo modo que lo han hecho históricamente los hombres, ¿no? Como por ejemplo con el fútbol, ¿no? Sin embargo, no veo a ningún hombre interesado en estudiar más el cuerpo femenino, es decir, quiero entender la menstruación, quiero saber cómo funciona realmente esto o quiero saber lo que se siente realmente esto, ¿no? Que al final, cuando alguien está regluda, como has dicho, tiene que ver con las hormonas, ¿no? Llega un momento, al haber soltado, desprendido parte del endometrio, tus hormonas son más masculinas que nunca. Por eso a lo mejor estamos un poquito violentas, ¿no? Pero no sé, que me hace gracia. Tengo la sensación a veces de que a los hombres les excitan las mujeres, no a todos, obviamente, pero creo que no les gusta nuestro mundo. ¿Y por qué lo crees? ¿Por extraño o por extraño en un sentido de que no? Falta de interés, Ok, ¿no? No. Veo eso, muchas mujeres que se han interesado por el mundo del trabajo desde hace muchas décadas ya. En el mercado laboral está ya la mujer puede ser juez, la mujer puede ser presidente algún día, ser muchas cosas, pero no hay tantos hombres que quieran meterse en lo doméstico, en lo que ha sido ya. históricamente el lugar de la mujer, ¿no? Em, y estaba pensando mm, que no siempre, que históricamente no siempre fue así. El reparto de tareas tenía el mismo valor, el ocuparse de un bebé tenía el mismo valor que ir a cazar, pero hubo un momento en el que parece ser que eso no es importante y se dejó de pagar. Pues aquí, y perdóname también la confusión y la confesión, perdón, y la cuña acá, pero eso que estás diciendo a mí me parece muy importante. Y en esta casa, por ejemplo, que tenemos 3 hijos, desde siempre ha sido muy importante que yo esté presente también en todos los espacios domésticos, porque esa es Mm, la forma también de que no hay una extrañeza en el que el papá está cocinando, que ahí es donde surge el como que hace metido ahí, ¿cierto? Sino que empieza a dar como esas, de nuevo, es echar luz sobre las cosas e iluminar las cosas y no dejar que se queden en esta oscuridad que es la que, de nuevo, es la ignorancia la que siempre lleva a la incomprensión y por lo tanto al juicio. Rosario, y siguiendo por ahí desde esto que ya estamos hablando del cuerpo, a mí, yo te quería hacer una pregunta y fíjate que aquí otra cita, porque es que estoy lleno de citas, en la página 184. Ahora también intenta evadirse de su situación de que tiene un cuerpo que mamá quiere tapar, una boca que el padre de Silvia quiere besar o una rodilla que el conductor quiere tocar. Porque sale Catalina y no vamos a contar nada más porque se lo vamos a dejar a la audiencia, pues sale Catalina y finalmente sale de la casa de su amiga Silvia y entonces echa un autostop, es decir, y alguien efectivamente le para. Ahorita si alcanzamos, hay otra citica que voy a echar porque todo eso tiene que hablar sobre todo con algo que sí te quiero preguntar ahorita, que es de la voracidad que siente una niña de 16 años, es decir, que ella es un poquito, todo el mundo siente la voracidad por ella y es ese espacio en el que siempre se tiene que estar cuidando. Pero antes de eso, si llegamos, te quiero hacer específicamente me pareció que de alguna manera hay una metáfora que estás manejando, Rosario, como si te refirieras al cuerpo femenino como un cuerpo herido o un cuerpo hiriente. Es la relación que Catalina tiene que afrontar en poder conciliarse con el cuerpo, pero el cuerpo es casi que un peso sobre el cual tiene que estar esforzándose siempre para poder entender. Y eso mm. casi que es místico. Digamos que el cuerpo es como un trofeo que todo el mundo puede tocar menos ella, ¿no? Ella no puede, es decir, Exactamente. ella es el trofeo. Entonces, si ella siente eso, ¿no? Bueno, que tiene 16 años y que se sabe deseada, pero no se siente deseada, porque creo que eso es diferente, ¿no? Eh,
y claro, tiene todas las papeletas para estar totalmente incómoda, ¿no? En ese cuerpo, ¿no? Porque ella no lo ha pedido, ¿no? Igual que no se pide en qué país nacer, ella no ha pedido tener el cuerpo así, ni ser tan alta, y no puede evitar ser vista, ¿no? Por eso está todo el rato vistiéndose como se viste, va a parecer un chico, para no llamar mucho la atención, para ser prácticamente invisible y que la dejen en paz, pero en ciertas situaciones, ¿no? Pues se siente muy vulnerable, como puede ser en el coche con un conductor, ¿no? Y también creo que hay un momentico en el que luego de hacer este autostop, no voy a decir en qué, porque cada lector va a encontrar, un personaje le dice a Catalina, ¿a quién se le ocurre subirse en un coche con un desconocido con la que está cayendo? Y de repente esta es la respuesta de Catalina. A mí, a mí, a mí, quiere gritarle. Sí, a mí se me ocurre subirme a un coche con un desconocido, porque de todos modos tampoco conozco bien a la gente que tengo a mi alrededor, ni a mis vecinos, ni a mi profesor de educación física, ni al padre de Silvia, ni siquiera a la gente con la que vivo en casa. Y este creo que también es una gran bomba de la novela en el sentido de que el extrañamiento de tu cuerpo te lleva al extrañamiento del mundo. Claro, si no te conoces a ti, si no te quieres a ti, si no respetas tu cuerpo, ¿cómo vas a respetar el de los demás, ¿no? Es que yo creo que esa es la clave de la educación, que si a los niños desde muy pequeñitos les enseñamos lo que es el cuerpo y lo que puede causar dolor, no van a querer hacer daño a otro niño porque van a entenderlo como dolor propio, ¿no? Creo que es que hemos llegado a un punto en el que estamos muy individualizados y no se habla de lo colectivo, pero el dolor femenino es muy colectivo. Tú estarás súper harto ya de escuchar las frases en las manifestaciones feministas de si nos tocan a una, nos tocan a todas, porque es un dolor compartido. Ya llega un momento que, y claro, si a ella le da vergüenza confesar cualquier cosa en casa, dice, bueno, vivo con unos extraños porque no sé nada de mis padres, ellos no saben nada de mí, yo no sé nada de mi cuerpo, no puede confiar en nadie, está definitivamente sola. Que sea eso otra cosa de la novela, eso no tiene nada que ver a lo mejor con como algo así que pueda tocar a mucha gente, sino en mi personaje específicamente es una niña que está totalmente sola, porque, bueno, por circunstancias, ¿no? Porque ha tenido una enfermedad de pequeña y no ha socializado a tiempo, por lo que sea, pero hay gente así en el mundo y a veces se nos olvida, ¿no? Y hay un momento incluso que creo que es de las pocas frases que recuerdo bien del libro, que es que a la gente le viene muy grande el dolor de los demás. Nos cuesta muchísimo trabajo ponernos en situación y tener empatía cada vez más, ¿no? Y yo lo veo esto muchas veces con las reseñas de Goodreads, que me parece que es un lugar que debería estar prohibido, debería dejar de existir, porque digo, ¿cómo la gente viene? A mí me hace mucha gracia las reseñas, las positivas y las negativas, pero ¿cómo viene aquí la gente a dar esas opiniones, esas sentencias? Digo, ¿sabe esta gente lo que cuesta escribir un libro? Digo, parece que no lo saben, ¿no? O lo hiriente que es. No solo al autor, que la mayoría no leen la reseña, sino a la gente que sí le ha gustado una cosa y que tú estás diciendo, pues vaya mierda, está tirando por los suelos la empatía de otras personas que sí han empatizado con los personajes de un libro, ¿no? Me parece fascinante al punto en el que de individualismo y egoísmo que ha llegado el ser humano. Y yo creo, Rosario, y ya para cerrar, que se nos acabó el tiempo y se nos acabó, pero fíjate lo que decías, y yo creo que no voy a decir un arma, porque suena muy, pero sí un mecanismo, me permito decir, para uno no dejarse agotar nunca por lo que tú misma dices, las grandes arengas feministas de nos tocan a una y nos tocan a todas, que son frases que tienen que entrar en los discursos, me explico, y se tienen que decir, pero luego está la frase que se usa y luego está la novela. Es decir, la novela es ese espacio en el que esa frase se puede entender desde todas sus aristas, desde todos sus filtros. Por eso a mí me parece que la lectura literaria, para todo, siempre lo digo, pero incluso para este, porque aquí es donde tú entiendes que si estás leyendo de una niña de 16 años durante 250 páginas, que lo que está diciendo es que siento que mi cuerpo es un trofeo que todos quieren tomar, no hace falta mucha cabeza
para meterte en esa circunstancia y entender que así es como puedes entender, si ves un documental, perdóname el ejemplo que voy a dar, pero que si ves un documental de la National Geographic y te están mostrando cómo la liebre está corriendo por el prado, dices, claro, es que la liebre, todo el mundo está detrás de la liebre, el águila, el halcón, y no puede estar en espacio abierto, porque si está en espacio abierto se la van a comer. Y creo que esa es una experiencia lectora que es muy importante, a la que yo siempre recomiendo ir. Y por supuesto, en un caso como tu novela, que con semejante escritura, Rosario, pues no es solamente una lectura aleccionadora, para nada. Es una estructura literaria que permite echar luces sobre un elemento que es fundamental, y es el conocimiento del cuerpo y el conocimiento del cuerpo de los demás. Así lo veo yo también, la verdad. Sí, sí. La liebre tiene que salir a encontrar comida también, ¿no? O a huir, o a lo que sea, a relacionarse. Pero Exacto. sí, esto ya lo decía Virgin de Despentes, ¿no? Que la tengo por ahí, en la teoría King Kong, ¿no? Que ya decía algo así como, a lo mejor deberíamos aceptar que nos van a violar, hacerlo como un rito de paso y ya seguir adelante, ¿no? Con esto, ¿no? Y yo no es que piense así, porque creo que es su perspectiva privilegiada, ¿no? Porque ella lo puede elegir, digamos, hay gente que no tiene esa opción, pero sí que pienso que por qué la violación es lo peor que le puede pasar a una mujer. ¿Por qué no nos tomamos la violación como una paliza? Porque esa parte del cuerpo es tan importante. ¿Quién ha dictado que esa parte del cuerpo sea la más importante? ¿Por qué es tan humillante? Eso a mí me encantaría saber un poco más de eso, pero no he encontrado respuesta. Bueno, Rosario, y solamente para cerrar, también de Virginie Despentes, yo le leí las frases que más me impactaron, un titular, no sé si fue una entrevista que hizo acá o alguna parte que leí que decía, es que las mujeres estamos cansadas de que los hombres nos violen. Y esa aseveración me caló muy profundamente, porque es entender muchas cosas y es darse la oportunidad de siempre entender esas realidades. Rosario, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos charlado todo esto sobre tu novela, La educación física. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer. No, en verdad. Y recuerden todos que este libro lo pueden adquirir por Busca Libre. Si lo adquieren ahorita mismo, después de leerlo, es muy probable que les llegue mañana mismo, así que aprovechenlo. Rosario Villacos, La educación física, Seix Barral, Premio Biblioteca Breve 2023, una novela que, bueno, ya nos han escuchado hablar, pero que tiene que ver con el cuerpo, con el crecimiento, un thriller psicológico desde la perspectiva literaria, pero sobre todo, una de esas novelas que a punta de buena escritura nos echan luces sobre la realidad y nos permiten mejor entender lo que nos rodea. Rosario, muchísimas gracias de nuevo, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta edición, y nos vemos en un próximo Paredro.